«Qué suerte tienes, Mateo», suspiró con envidia su compañero Diego durante la pausa del café. «Menudo ático te has agenciado, un coche de última gama y una mujer preciosa, y te vas al extranjero de vacaciones todos los veranos. Hago lo que puedo, intento mantener el nivel». Mateo sonrió con suficiencia mientras daba un sorbo a su café. «¿Y cómo lo haces?». Diego lo miró con incredulidad. «¿Cuál es tu secreto?». Mateo se levantó de la mesa, tiró el vaso de cartón a la papelera de la esquina y se arregló la chaqueta del traje. «A lo mejor es que simplemente tengo buena estrella», lo dijo en tono de broma. «Vámonos, que la reunión está a punto de empezar y todavía tengo que recoger los informes del trimestre pasado. Anda y que te den suertudo». Diego hizo un gesto con la mano y echó a andar. Los dos hombres salieron de la cafetería del Centro de Negocios de Madrid y se dirigieron al ascensor. Mateo mantuvo una conversación profesional pero relajada. Por supuesto, no tenía la menor intención de contar que detrás de esa imagen de vida perfecta, las cosas no eran tan de color de rosa. Al fin y al cabo, siempre había aspirado al lujo y a la riqueza. Nadie tenía por qué conocer sus trapos sucios. Nadie sabía que por ese ático de lujo pagaba una hipoteca asfixiante, que tenía que hacer horas extras desde casa casi todos los días, que su coche solo parecía nuevo por fuera, pero por dentro estaba a punto de rendirse, que su mujer era muy guapa, sí, pero cocinaba fatal y tenía un carácter demasiado blando, que para las vacaciones ahorraba durante todo el año y compraba ofertas de última hora para viajar en clase turista. ¿Y qué más? Su madre llevaba 2 años postrada en la cama por culpa de una enfermedad, y mantenerla costaba muchísimo dinero. Pasadas las 8 de la tarde, Mateo llegó a su urbanización. Estaba anocheciendo. La tarde de verano respiraba tranquilidad. En las zonas comunes unos jóvenes se reían sentados en los bancos. Un poco más allá, 2 chicas paseaban a su perro. Las madres caminaban tranquilamente con los carritos por las aceras. Mateo cerró el coche y se dirigió al portal de su edificio de lujo. Allí 3 años atrás había comprado un piso de 4 habitaciones en la última planta. Tenía una terraza acristalada y ventanales enormes en el dormitorio. Para poder pagar la entrada, tuvo que vender el antiguo piso de su madre en un barrio obrero. Y además invertir todos los ahorros que les habían regalado en su boda. El plan original era que su madre se mudara a la casa del pueblo en la sierra. Pero como suele pasar, nada salió según lo previsto. La enfermedad golpeó a la anciana de forma repentina. Tuvieron que llevársela a vivir con ellos y contratar a una cuidadora. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que una cuidadora costaba un ojo de la cara. Mateo ya estaba con el agua al cuello por la hipoteca. Y Rocío, su mujer, ganaba muy poco. Se había reciclado hace poco para trabajar como psicóloga infantil. El hombre decidió que su mujer podía encargarse de cuidar a su madre enferma igual de bien que una profesional. Le pidió que dejara su trabajo en el colegio donde la acababan de contratar. En realidad a la mujer no le quedó otra opción. Tuvo que ceder. Tener a su madre enferma en casa, aunque fuera en una habitación, aparte llenaba a Mateo de angustia y mal humor. Para colmo, Rocío empezó a contagiarse de la melancolía de la anciana. Se pasaba casi todo el día en casa y después de varios años seguía sin dominar las tareas del hogar. Solo leía libros de psicología, hablaba de la salud mental y se quejaba de no poder dedicarse a su verdadera vocación. Incluso había empezado a insinuar que deberían vender el ático y comprar algo más modesto. Decía que así vivirían más tranquilos. Entonces, ¿por qué Mateo seguía cargando con ese peso insoportable? Le resultaba imposible renunciar al estatus que había conseguido. Aunque estuviera en la cuerda floja, se mantenía ahí. Mateo siempre había querido vivir como un rico, ser mejor que los demás, no tener que preocuparse por el dinero y poder permitirse caprichos. Había crecido en una familia humilde, contando cada céntimo. Desde adolescente se juró a sí mismo que se dejaría la piel, pero que conseguiría el éxito y el dinero. Y ahora no estaba dispuesto a perder ni siquiera la apariencia de haberlo logrado. Prefería trabajar hasta reventar antes que volver a vivir en un piso de protección oficial y conducir una tartana. «Buenas tardes, Mateo». Su vecina Marina salió del portal y se cruzó con él. «¿Vuelves del trabajo? ¿De dónde si no?». Mateo forzó una sonrisa de cansancio. «¿Y tú dónde vas con tanta prisa al supermercado?», respondió Marina con energía colocándose el bolso en el hombro. «Iba a preparar un estofado de ternera, pero me he dado cuenta de que no me queda ni pimienta ni laurel. Un desastre. He subido a pedírselo a Rocío,
para no tener que salir, pero resulta que ella tampoco tiene. Y mientras bajaba, me han entrado ganas de comprar un buen vino y prepararme una ensalada. Así que aquí me ves corriendo a por provisiones. Mateo se imaginó al instante un estofado de carne humeante con patatas y le rugieron las tripas. Marina vivía un piso más abajo en un apartamento de una habitación que sus padres le habían comprado sobre plano. De su casa siempre salían olores increíbles. A veces a carne asada, a veces a repostería. A todos los vecinos se les hacía la boca agua cuando se ponía a cocinar. Mateo no entendía de dónde sacaba el tiempo. Trabajaba como agente inmobiliaria y se pasaba el día de un lado para otro enseñando pisos o en la oficina. Hasta hace poco Marina salía con un chico llamado Fernando. Mateo lo había visto un par de veces. Un tipo normal y corriente. Trabajaba en la Policía Nacional, un agente raso, o eso parecía. Pero la cosa no cuajó. Marina echó a Fernando de casa hacía unos 3 meses. Yo no le haría ascos a un estofado ahora mismo, confesó Mateo tragando saliva. Marina sonrió con picardía y como quien no quiere la cosa se apartó el pelo de la cara. Supongo que si te invito un día a cenar tampoco pasaría nada malo, dijo Marina bajando la voz y sin perder la sonrisa. Mateo soltó una risita captando la indirecta. Sabía perfectamente que su vecina estaba coqueteando con él de forma muy sutil. Él prefería callarse lo que pensaba, pero no le importaba seguirle el juego. Déjamelo en la puerta en una bolsa de papel y haré ver que es comida a domicilio, respondió Mateo siguiéndole el rollo. Te voy a comprometer, se rió Marina. Te pondré una nota que diga de tu amante secreta, entonces serás tú la que no pegue ojo en toda la noche, contraatacó Mateo. Porque Rocío me montará un pollo que se enterará todo el edificio. Después de los ronquidos de mi ex, ya no hay ruido que me asuste, respondió ella sin dudar. No hay quien te gane. El hombre levantó las manos en señal de rendición. Pero de verdad que me tengo que ir a casa. Claro, por supuesto, asintió la vecina satisfecha por haber ganado el duelo de palabras. Me voy corriendo. Nos vemos. Seguro que sí, asintió Mateo siguiéndola con la mirada mientras ella caminaba hacia su coche. Marina se metió en un vehículo plateado aparcado cerca y tocó el claxon a modo de despedida. Sin poder dejar de pensar en el apetitoso plato de su vecina, Mateo subió en el ascensor hasta su casa. Al entrar se encontró a su mujer rebuscando en el cajón del mueble del recibidor. «Hola, ¿qué hay para cenar?». El hombre olfateó el aire mientras colgaba la chaqueta en el perchero. «Hola, he preparado una ensalada de alubias y he comprado unos filetes de lomo adobado», respondió Rocío, sin dejar de registrar el mueble. «Espero que la ensalada no lleve alubias pintas. Ya sabes que no las soporto». Mateo miró a su mujer con dureza. Rocío levantó la cabeza avergonzada. «Pensaba que solo odiabas las pintas, así que le he puesto alubias blancas. O sea que voy a tener que apartarlas de mi plato», soltó el hombre con irritación. «Después de tantos años ya podrías haberte enterado de que no me gusta ningún tipo de alubia». Por un momento Mateo sintió el impulso de tirarle la fuente de ensalada por la cabeza. Le parecía una mujer inútil. Solo servía para dárselas de lista delante de los niños del colegio. «¿Cómo está mi madre?», preguntó por inercia intentando calmar su enfado. «El médico le ha recetado unos analgésicos nuevos. Ya los he comprado esta tarde», respondió Rocío. «Bien, ¿y qué buscas con tantas ganas?». Mateo perdió la paciencia. «¿Se te ha caído ahí una cuota de la hipoteca? ¿O qué aquí deberían estar las llaves de repuesto de la casa?», respondió Rocío con un suspiro. «Pero no las encuentro por ninguna parte». «¿Para qué quieres las llaves de repuesto?». El hombre frunció el ceño. «Se me cayeron mis llaves en una porquería cuando fui corriendo a la farmacia», explicó su mujer sintiéndose culpable. «Era alquitrán o cemento fresco. El caso es que se quedaron ahí pegadas. Me dio miedo tirar de ellas para sacarlas. Menos mal que no había cerrado la puerta con llave y pude volver a entrar. Por el amor de Dios, Rocío». A Mateo le dio un nuevo ataque de rabia. «¿Dónde narices has encontrado alquitrán en nuestra urbanización de lujo? Y encima te dejas la puerta abierta. Has perdido el juicio por completo. Dios mío, qué mujer me ha tocado. Nos van a desvalijar la casa y ni te vas a enterar». «Mateo, perdóname», empezó a disculparse Rocío. «Tenía mucha prisa. Tu madre se encontraba muy mal. ¿Me dejas tus llaves? Mañana iré al centro comercial a hacer una copia». En lugar de responder el hombre, le tendió su llavero en silencio. Pero luego le advirtió con sarcasmo. «Espero que estas las agarres bien fuerte y no las ahogues en otro charco de porquería.
No las perderé, prometió Rocío guardándose las llaves en el bolsillo del pantalón. Y ahora sírveme la cena. Estaré en la cocina en 10 minutos, sentenció Mateo yéndose hacia la habitación. Rocío metía los platos del desayuno en el lavavajillas. Tenía por delante otro día totalmente predecible. Limpiar, ponerle las inyecciones a su suegra, hacer la compra y cocinar algo que odiaba con toda su alma. Para no perder la práctica, Rocío daba consultas online en una página web especializada, pero eso le daba muy poco dinero. Apenas le llegaba para hacerse la manicura de vez en cuando, comprarse algún cosmético o un buen libro. El lavavajillas avisó de que empezaba a funcionar con un pitido corto. Rocío cogió su taza de café y se fue a su escritorio en el dormitorio. Hoy tenía una sesión de 1 hora con Daniel, un chico de 14 años. De camino le llevó el desayuno a doña Carmen y le dejó las medicinas preparadas en la mesilla. La anciana, como siempre, se lo agradeció con mucho cariño. Sentada frente al ordenador portátil, Rocío pensaba en lo diferentes que se habían vuelto Mateo y su madre. Su suegra siempre había sido buena con ella. Le contaba muchas cosas de su vida, de su querida casa en la sierra de su difunto marido. Le encantaba leer novelas románticas baratas y luego contárselas a Rocío, riéndose de lo tontos que eran los personajes. Mateo, en cambio, había cambiado muchísimo. Cuando conoció al que sería su marido a los 25 años, le pareció un hombre caballeroso, atento y muy profundo. En aquel entonces la chica pensaba que les esperaba una vida preciosa, feliz y sin preocupaciones. Planeaban tener un hijo unos años después de casarse. Rocío soñaba con irse a trabajar a un campamento infantil en la costa después de sacarse el título de psicóloga. Mateo hablaba con ambición de que pronto lo ascenderían y le darían un proyecto nuevo con gente a su cargo. Pero como suele ocurrir, pasó lo imprevisto. La enfermedad de doña Carmen echó por tierra todos sus planes. A veces a Rocío le daba la sensación de que Mateo culpaba en silencio a su madre por haberles caído encima con su enfermedad, y eso le parecía inhumano. El ambiente en su casa se había vuelto tenso y asfixiante. Había desaparecido el calor y la comprensión. Solo quedaban preguntas secas sobre la rutina, la salud y el trabajo. Mateo siempre llegaba irritado, cansado, y estallaba por cualquier tontería. La mujer intentaba tomarse las salidas de tono de su marido con paciencia y sabiduría, tal y como enseñaban los libros de psicología. Pero a veces a ella también se le acababan las fuerzas. Solo quería un poco de compañía, cariño y amabilidad. Para colmo de males, Rocío no tenía amigas íntimas en Madrid. Todas se habían quedado en su pueblo, igual que sus padres. Tenía conocidas, claro, pero no había logrado forjar una amistad de verdad con nadie. En medio de esta soledad, Rocío le había cogido cariño a su vecina Marina. Marina subía a menudo a pedirle favores cotidianos. Se sabía todos los cotilleos del edificio, y en general era la alegría personificada. El día transcurrió de forma monótona. Hizo la sesión con el adolescente. Luego fue a ver a doña Carmen varias veces. Coció arroz para acompañar los filetes que habían sobrado de la cena de ayer. Preparó una ensalada sencilla. Tendió la lavadora, recogió la cocina y se acordó de que tenía que hacer la copia de las llaves. Avisó a su suegra que estaba dormitando y salió a hacer el recado. Todo fue muy rápido. Por suerte el centro comercial estaba cerca y a la hora de comer no había cola en la ferretería. Recordando el comentario hiriente de su marido, Rocío apretó las llaves con fuerza en el puño y esquivó cualquier charco a metros de distancia. En el ascensor se encontró con su vecina que volvía de trabajar. «Hombre, hola, Rocío», sonrió Marina de forma amigable. «¿De dónde vienes?» «Vengo de hacer una copia de las llaves». Rocío le enseñó la llave en la palma de la mano y pulsó el botón de su planta. «Uy, no me digas que las has perdido». Marina abrió mucho los ojos. «Sí», asintió Rocío. «Tienes mala cara, amiga». La vecina entrecerró los ojos. «¿Has discutido con tu marido?» «No exactamente». «Bueno, no», respondió Rocío atropelladamente bajando la mirada. «Oye, vamos a sentarnos un rato, nos distraemos y charlamos. Yo de todas formas iba a subir a verte para preguntarte una cosa del trabajo», dijo Marina con decisión. «Subo una botella de vino. Ayer justo compré una. ¿Qué te parece? Me vendría muy bien», aceptó Rocío dándose cuenta de que de verdad necesitaba hablar con una amiga. «Pues estupendo. Subo en una horita». Marina se bajó en su planta. «Espérame». La vecina apareció puntual como un reloj. Y no solo trajo el vino, sino también una bandeja con canapés.
Venga, cuéntame por qué estás tan de bajón. Marina descorchó la botella con soltura y empezó a servir el líquido dorado en las copas. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, dudó Rocío cogiendo la copa. Con palabras. Hablando se entiende la gente. Marina se sentó enfrente y se acomodó en la silla cruzando las piernas. Tú eres psicóloga, deberías saber lo importante que es verbalizar los problemas. Sí, tienes razón. Rocío se quedó callada un momento y luego asintió, y empezó a soltar todo lo que le preocupaba. La relación con su marido, la incertidumbre con su carrera, los problemas de dinero por culpa de esa hipoteca enorme, la falta de amigas. En resumen, todo lo que llevaba acumulando dentro durante el último año. Marina escuchaba metiéndose un canapé en la boca de vez en cuando. ¿Tú qué me aconsejas?, preguntó Rocío al terminar de desahogarse. Tú estuviste medio año saliendo con Fernando Nouf. El Fernando ese. Marina arrugó la nariz como si hubiera mordido un limón. Ha sido mi mayor decepción. Yo pensaba que era un tío normal y trabajador, y resultó que intentaba hacer chanchullos muy turbios usándome a mí. En fin, en cuanto me di cuenta de lo que quería de verdad, lo mandé a paseo. Madre mía, qué fuerte. Se horrorizó Rocío, que solo veía cosas así en las noticias. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues usando la cabeza, bromeó Marina. Ese caradura desapareció y menos mal. Las dos, sin ponerse de acuerdo, dieron un sorbo a sus copas. El vino empezaba a hacer efecto. Rocío se relajó y sintió que la tensión que le oprimía el pecho iba desapareciendo. Un calor embriagador le recorrió el cuerpo. ¿Y qué era eso que me tenías que preguntar del trabajo?, le preguntó a su vecina. Quería echarle un vistazo a las escrituras de vuestro piso si no te importa, respondió Marina. En el edificio de al lado venden uno exactamente igual. Necesito empaparme bien de todo el papeleo, para no perder a un cliente muy bueno. Ah, claro, ahora mismo. Rocío fue al dormitorio donde guardaban toda la documentación de la casa en una cómoda. Al volver a la cocina, Marina metió las narices en los papeles de inmediato. Anotaba cosas en el móvil, comparaba datos y buscaba información en Internet. Rocío la observaba desde el otro lado de la mesa terminándose el vino. De repente sonó la alarma de su teléfono. Ay, tengo que darle de comer a doña Carmen y darle la medicación. La dueña de la casa dio un salto. Rocío sirvió la comida a toda prisa, la calentó en el microondas, la puso en una bandeja y se fue corriendo a ver a su suegra. Vuelvo enseguida, le gritó a Marina desde el pasillo. No te preocupes, yo te espero, contestó la vecina, que seguía concentrada en los documentos. Al fondo del piso se oyó el golpe de una puerta. Luego un minuto de silencio. Después el estruendo de la vajilla haciéndose añicos contra el suelo. Unos segundos más tarde Rocío apareció en el marco de la puerta de la cocina. Estaba pálida como la pared. ¿Qué pasa? Marina dio un salto de la silla. Llama a una ambulancia, murmuró Rocío con los labios temblorosos. Doña Carmen no respira. El funeral se organizó a toda prisa 3 días después. Doña Carmen se había ido mientras dormía. Según los médicos, de forma tranquila, sin dolor ni sufrimiento. La enfermedad había ganado la batalla justo cuando todos empezaban a tener esperanzas. Rocío lloraba mientras dejaba con cuidado un ramo de lirios sobre el ataúd. Su suegra se había convertido en una segunda madre para ella en el poco tiempo que llevaban juntas. Mateo se mantuvo frío y apenas mostró emociones. Recibió el pésame de los asistentes en el tanatorio. Dijo unas palabras pero no derramó ni una sola lágrima. Rocío pensó que no quería mostrar debilidad, que intentaba mantener el tipo como un hombre fuerte incluso en una situación así. Aunque no llorar en el funeral de tu propia madre era como mínimo extraño. Pasó una semana desde el entierro. El piso se quedó completamente en silencio y vacío. Rocío guardó las cosas de su suegra en el armario, llevó algunas a la casa de la sierra y puso otras a la venta en Internet. La mujer estaba de luto, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que su encierro en casa había terminado. Ahora podía pensar en volver a trabajar. Lo siento mucho, Rocío, le contestó, avergonzada, la secretaria de la directora del colegio. Ya hemos contratado a otro especialista para tu puesto. La normativa del centro nos obliga a tener un psicólogo infantil en plantilla, pero si surge algo no dudes que te llamaremos. Sí, lo entiendo, aceptó Rocío con tristeza. Un saludo. Así que tocaba buscar un trabajo nuevo. Las consultas online daban muy poco dinero. Envió su currículum a varios sitios por correo electrónico y se puso a esperar. Solo le contestaron a uno y 3 días después. Invitaban a la joven psicóloga a una entrevista en un centro de menores de familias desestructuradas.
Mateo, mañana tengo una entrevista de trabajo, le contó Rocío a su marido mientras le servía la cena. ¿Y dónde?, preguntó él con cara de asco, examinando con lupa el trozo de pescado a la plancha con puré que tenía en el plato. En otro barrio, respondió ella sentándose enfrente. Voy a trabajar con chavales conflictivos, querrás decir con futuros delincuentes y clientes habituales del reformatorio. La corrigió Mateo con sarcasmo. No vas a aguantar ni una semana con tus fantasías sobre la bondad y la honestidad. ¿Por qué dices eso?, se ofendió Rocío. Mi propio marido no cree en mí. Por favor, no me hagas reír. Mateo cortó un trozo de pescado con tanta brusquedad que el cuchillo chirrió contra el plato. Eres igual de blanda que esta trucha congelada. A la mujer se le resbaló el tenedor de los dedos y cayó haciendo ruido sobre la mesa. ¿Por qué me hablas así?, preguntó Rocío con la voz quebrada. Sentía que las lágrimas estaban a punto de desbordarse. Porque es la verdad, soltó Mateo con dureza. Eres como una ameba. Apenas te mueves, no eres capaz de hacer nada a derechas. Ni siquiera freír un maldito pescado. Solo sabes gastarte mi dinero y leer tus tonterías. No te dio la cabeza para estudiar una carrera de verdad, así que te metiste en algo donde no hace falta pensar. Para soltar rollos sobre traumas infantiles no hace falta ser un genio. Rocío sintió que una mezcla de dolor, incomprensión y sorpresa le nublaba la vista. Cogió una servilleta de la mesa y se secó las mejillas y los ojos a toda prisa. Mírate incluso ahora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mateo en tono de burla. Llorando como una Magdalena. He cuidado de tu madre durante casi 2 años, le recordó Rocío en voz baja. Eso no significa absolutamente nada. Hasta un trabajo tan simple lo has hecho de pena. Sabes que haz las maletas mañana mismo y lárgate de aquí. Me das asco igual que tu comida. Rocío no supo ni qué contestar. Le dolía en el alma. ¿Por qué su marido la trataba así? ¿Qué había hecho para merecer unas palabras tan crueles y humillantes? Tendría que haberme divorciado de ti hace mucho tiempo y buscarme a una mujer de verdad, continuó Mateo. Te has quedado aquí solo porque alguien tenía que cuidar de mi madre. Me venía de perlas endosarle todo el trabajo a una inútil como tú y no pagarle ni un duro. Pero ahora ya no te necesito. Puedes coger tus bártulos y largarte a tu pueblo en el primer autobús. Rocío no escuchó más. Se levantó de un salto y, ahogada en llanto, corrió al dormitorio. A pesar de ser tan blanda, humilde y de creer siempre en lo bueno de la gente, lo sabía. Quedarse con ese hombre después de escuchar aquello era pisotear la poca dignidad que le quedaba. Al día siguiente, cuando Mateo se fue a trabajar, Rocío decidió llamar a su madre. Se había pasado toda la noche llorando y se había despertado pasadas las 11. La mujer se horrorizó al escuchar a su hija, pero para sorpresa de Rocío le dijo que volver a casa no era la mejor idea. Hija mía, tu marido es un sinvergüenza y un mal educado, eso está claro, y ni hablar de seguir viviendo con él. Pero aquí tampoco vas a encontrar un futuro mejor, suspiró su madre. Acuérdate del pueblo. Aquí no hay trabajo del bueno. Los hombres o están casados o se pasan el día en el bar. Tu carrera aquí no tiene salida. Ni siquiera podrías trabajar por internet, todavía no han puesto una conexión en condiciones. Ven a pasar un mes, recupérate, descansa, pero no te quedes para siempre. Ay, mamá, aceptó Rocío con tristeza. Tienes razón, pero ¿cómo me las voy a arreglar en Madrid? No tengo conocidos ni amigas con las que pueda quedarme un tiempo, y tampoco es que tenga mucho dinero para mantenerme. Nosotros te ayudaremos en lo que podamos, la tranquilizó su madre. Lo importante es que te vayas de ahí cuanto antes. Solo faltaba que siguieras llorando por culpa de ese desgraciado, con lo lista que tú eres. Ni se te ocurra hacer caso a las barbaridades que te ha dicho, y llámanos siempre. Si hace falta, tu padre coge al vecino, a Paco, y se plantan allí para partirle la cara a tu marido por bocazas. Eso no hace falta, de verdad, la frenó Rocío, pero venir a ayudarme con la mudanza sí que me vendría muy bien, si es que encuentro a dónde irme ahora. Su madre habló un poco más y se despidió para volver al trabajo porque se le había acabado el descanso. Rocío se tumbó en la cama abatida y se quedó mirando al techo. Ojalá pudiera borrar la noche anterior, volver a su vida familiar tranquila, sin saber lo que Mateo pensaba realmente de ella. El teléfono sonó con una notificación. Marina le había enviado un video gracioso, y entonces a Rocío se le ocurrió una idea evidente. Hola, dijo intentando que su voz sonara natural. Ayer pasó una cosa, es largo de contar. El caso es que, como tú trabajas en una inmobiliaria, podrías ayudarme a alquilar un piso baratito. Madre mía, tía, ¿qué ha pasado?
Se sorprendió Marina. Habéis discutido, Mateo, y tú creo que es peor que eso, respondió Rocío. Vale, a ver, ahora no tengo tiempo, pero luego me lo cuentas todo con pelos y señales, dijo la vecina. Dices de alquilar un piso. Yo no llevo alquileres, pero les preguntaré a mis compañeros. Dame un par de horas y te digo algo. Gracias, le agradeció Rocío y colgó. Se apoyó en los codos y echó un vistazo a la habitación. Tenía que hacer las maletas de todas formas, así que se puso a ello, intentando no dejarse llevar por las emociones. Menos da una piedra. Una Rocío cansada y muerta de sueño inspeccionaba su nueva casa a las 12 de la noche de ese mismo día. El piso era viejo con una reforma y unos muebles del año de la pera, sin aire acondicionado ni campana extractora en la cocina, y encima estaba en las afueras de Madrid por Vallecas. Pero el joven propietario había aceptado enseñárselo nada más llamarle y ni siquiera le había pedido fianza para entrar. Quédese así, no tiene pinta de ir a destrozar los muebles ni de montar fiestas a las 2 de la mañana, le había dicho el casero. Rocío le dio las gracias de corazón. Cogió las llaves y llamó inmediatamente a su padre para que la ayudara con la mudanza, que por cierto tampoco era gran cosa. Ropa, cosméticos, el portátil, algunos cacharros de cocina y libros. Todo lo demás lo había comprado su marido. Durante la mudanza y la búsqueda de piso, se prohibió a sí misma llorar. No podía permitírselo. Confiando en Marina, Rocío solo había perdido el tiempo. Su vecina no la llamó, y cuando por fin le cogió el teléfono a la tercera, le dijo con evasivas que no había encontrado nada que le encajara, y que lo que entraba en su presupuesto no se lo podían enseñar hasta pasados un par de días. Rocío abrió enseguida Idealista. Llamó al primer anuncio que vio y dio con el dueño del piso en el que estaba ahora. En algo tenía que sonreírme la suerte, se decía la mujer. Además había llamado al centro de menores donde tenía la entrevista para disculparse y pedir que se la cambiaran de día. Para su sorpresa, la secretaria aceptó e incluso le recordó cómo llegar a su despacho sin perderse. La nueva fecha de la entrevista se fijó para 2 días después. Rocío quería irse de su antigua casa cuanto antes para no volver a cruzarse con su marido por la noche. No se molestó en deshacer las cajas. Simplemente tiró las sábanas sobre el sofá hundido, se lavó la cara y se acostó, tapándose hasta la barbilla con una manta que picaba. Todavía no se creía del todo que Mateo fuera a pedirle el divorcio, y si lo hacía, tendrían que repartir los bienes el piso. Un quebradero de cabeza para el que Rocío no estaba preparada. Tenía por delante una vida nueva, una vida en la que tendría que buscarse las habichuelas, sobrevivir y abrirse camino. Rocío solo tenía una vaga idea de cómo hacerlo, pero no podía permitirse el lujo de tener miedo, porque volver al pueblo con sus padres significaba rendirse y huir con el rabo entre las piernas. Con esos pensamientos, la nueva inquilina del viejo piso se quedó dormida con la mano bajo la mejilla. Mateo se desperezó en la silla de la oficina. Sintió con placer cómo le crujía la espalda entumecida de tanto trabajar. Hasta sintió un ligero y agradable mareo. Desde que su exmujer se había ido de casa, la vida era mucho más fácil. Había desaparecido esa irritación constante de fondo. La casa ya no apestaba a experimentos culinarios fallidos. Nadie le pedía dinero para comprar más libros inútiles, ni le daba la lata con ideas estúpidas y propuestas absurdas. Mateo se preguntaba por qué se habría casado con semejante ameba. Era guapa así como casi todas las mujeres. Tenía buen tipo, eso no se podía negar, pero le faltaba chispa y no tenía cerebro para nada de provecho. Ahora Mateo pedía la cena a domicilio por Globo o Uber Eats. Y una vez a la semana contrataba a una chica de la limpieza que dejaba impecable cada metro cuadrado de su piso. Por cierto, había sido muy listo al comprar la casa. Puso las escrituras a nombre de su madre y la tonta de Rocío ni siquiera se había enterado. Así que ahora con el divorcio no tendría que repartir nada con ella. Heredaría el piso tranquilamente. Y la hipoteca ya la pagaría, se las apañaría como fuera. Pero por nada del mundo volvería a vivir en las condiciones en las que había crecido. Ana, la secretaria del jefe, asomó la cabeza por el despacho. Era una chica joven y mona con el pelo cortado a lo bob y flequillo recto. Traigo unos documentos de parte de don Valentín. Dejó una carpeta sobre la mesa. Aquí está la lista de los nuevos posibles inversores con los que nos interesa trabajar. Mateo, te han encargado a ti esta importante misión. Literalmente ha dicho, sácales todo lo que puedas dándoles los mínimos dividendos. Ja. Diego apartó la vista de la pantalla desde el otro lado de la oficina. Y a mí el jefe no me quiere dar misiones tan importantes.
Por ejemplo, ayudarte a instalarte un programa nuevo en el ordenador. Ana soltó una risita por lo bajo, ignorando la pregunta. Diego llevaba meses tirándole los trastos sin ningún éxito. Gracias, mañana le echo un vistazo. Mateo apartó la carpeta. ¿Bajas a tomar el café de media tarde? Esa era la idea, sonrió Ana. Te espero en los ascensores en media hora, asintió Mateo. La secretaria se fue cerrando la puerta tras de sí. Serás cabrón, se ofendió Diego. Ella es la que elige, se encogió de hombros Mateo. Pero si todavía no te has divorciado oficialmente, volvió a quejarse Diego. Llevo un mes siendo un hombre libre, sentenció su compañero con bastante suficiencia. Ella es una chica soltera. ¿Cuál es el problema? Que te cunda, murmuró Diego, clavando la vista en la pantalla. Si quieres le hablo bien de ti esta noche, se burló Mateo. Yo no recojo las sobras de nadie, le cortó su compañero. Mateo sonrió con arrogancia y empezó a recoger sus cosas. A la mañana siguiente Ana dormía plácidamente a su izquierda, con el pelo oscuro desparramado por la almohada. Después de acostarse con ella, Mateo había perdido el interés al instante. En el recibidor sobre el mueble del espejo había unas facturas de la luz y el agua. El hombre las había tirado allí la noche anterior sin ni siquiera mirarlas. Los importes eran una salvajada. Mateo hizo una mueca. ¿De verdad siempre habían pagado tantísimo dinero? ¿O es que su mujer nunca se lo había dicho? Entre las facturas apareció de repente un sobre sin remitente. El hombre le dio vueltas en las manos extrañado, preguntándose qué sería. Lo abrió y sacó una sola hoja de papel. En ella había un mensaje impreso en letras grandes. Te vas a arrepentir. Mateo puso los ojos en blanco, arrugó la hoja con el sobre y lo tiró al cubo de la basura debajo del fregadero. La idiota de Rocío se atrevía a amenazarle. Era para morirse de risa. ¿Qué iba a hacerle ella con sus tonterías de psicóloga? El teléfono sonó mientras metía una cápsula en la cafetera junto a la ventana. Mateo desbloqueó la pantalla y vio un mensaje de un número oculto. Te vas a arrepentir mucho. No tiene ninguna gracia, dijo en voz alta mirando a su alrededor en la cocina vacía, como si el misterioso remitente pudiera estar escondido detrás de la nevera. ¿Qué es lo que no tiene gracia, guapo? Ana apareció en la puerta llevando puesta la camisa de él. Nada, una broma estúpida que acabo de leer, respondió Mateo distraído. ¿Quieres un café? En su nuevo trabajo Rocío no lo tuvo nada fácil. Los niños de allí eran realmente complicados. Muchos venían de familias monoparentales o desestructuradas. Eran cerrados, tenían un montón de complejos resentimientos y un carácter muy difícil. La mujer intentaba conectar con cada niño, ya fuera porque venían por su propio pie o porque los mandaban los educadores. A menudo al salir del trabajo, era Rocío la que necesitaba desahogarse. Había escuchado historias terribles, pero de descansar ni hablar. En casa le esperaban las tareas domésticas, las consultas online y el proceso de divorcio. Rocío se enteró con sorpresa de que no podía reclamar su parte del ático de su exmarido, ya que según los papeles no estaba a su nombre. No es que le importara demasiado el dinero, pero a nivel personal le dolió. Sí, era verdad que ella apenas había aportado para pagar la hipoteca, pero había decorado ese piso con todo su amor y lo había convertido en un hogar. Pasó un mes. Su vida, aunque caótica, empezaba a estabilizarse. Poco a poco Rocío se iba recuperando. Cada vez pensaba menos en las barbaridades que le había soltado su exmarido, y se obligaba a centrarse en el día a día. Fue un par de veces al pueblo a ver a su familia, retomó un libro que había dejado a medias, aprendió a cocinar platos sencillos para no gastar en comida a domicilio. En resumen, intentaba seguir adelante. Un día habló por teléfono con su antigua vecina sobre lo que había pasado y la invitó a su casa. Marina suspiró, se hizo la compungida, pero rechazó la invitación poniendo como excusa que estaba muy ocupada. Un par de días después, Rocío salió de su despacho en el centro de menores con una taza de té. Se paró junto a una ventana entreabierta en el pasillo. La joven psicóloga acababa de atender a una niña de 7 años a la que habían apartado de su familia desestructurada. Parecía un cachorrillo a la defensiva. Casi no hablaba, hacía muecas y se negaba en rotundo a escuchar a Rocío. Después de sesiones así, la mujer se sentía agotada, como si cargara con el peso emocional de los niños. Aunque ella ya tenía bastante con lo suyo. El té caliente y amargo reconfortaba a Rocío en aquella tarde nublada. Fuera, en las ramas de un olmo, un pájaro saltaba con una bellota en el pico. La mujer se quedó mirando al pájaro, perdida en sus pensamientos,
y no se dio cuenta de que habían llegado visitas al pasillo. La directora del centro Pilar llevaba del hombro a un adolescente. El chico se resistía, pero caminaba intimidado por un hombre de unos 30 años, con el ceño fruncido y aspecto serio que iba detrás. El visitante iba vestido de paisano, pero Rocío supo al instante que era policía. «Fernando, no se precipite», le decía Pilar enfadada, pero con tono de súplica. «Deje que nuestra psicóloga hable con él, que averigüe qué le empujó a robar. Hable o no hable, el robo se ha cometido. Las cámaras de la tienda lo han grabado todo», respondía el policía con cansancio. «Tendrá que asumir las consecuencias. Ya ha cumplido los 14 años según su carnet de identidad. Entonces deje que nuestra especialista esté presente en el interrogatorio», insistía la directora. «Ah, mire, aquí está, Rocío». Rocío se quedó paralizada, sin saber qué hacer con la taza de té a medio beber. Era una situación típica en el centro. Un interno se había metido en un lío del que no se iba a librar con una simple charla. Y como el delincuente no tenía padres, el policía encargado del caso había ido en persona para interrogar al sospechoso, a los educadores, a los profesores, y pedir un informe a la psicóloga. Cuando lo acordaron todo, mandaron al chico a una sala bajo la vigilancia de la directora. Rocío y Fernando entraron en el despacho. «Llevo poco tiempo aquí y todavía no he trabajado con este chico», confesó la mujer buscando entre las carpetas. «Voy a buscar los informes del especialista anterior». «Claro. Oiga, su cara me suena de algo», dijo Fernando mirando a su alrededor pensativo. «Sabe que la suya también». Dudó Rocío tendiéndole la hoja que buscaba. De repente la memoria se apiadó de los dos y les dio la pista que faltaba. «Marina», exclamaron los dos a la vez. «Usted es su vecina, ¿verdad?», preguntó Fernando. «Y usted es su exnovio», sonrió Rocío. «Me acuerdo de que una vez coincidimos los tres en el ascensor». «Sí, es verdad», asintió el policía. Se pusieron a hablar sin darse cuenta. La mujer le contó que ya no era vecina de Marina y Fernando le explicó lo que había hecho el chico. «Bueno, pues parece que a partir de ahora nos veremos más a menudo», se despidió el policía con amabilidad. «Por suerte o por desgracia vengo bastante por aquí. Estaré encantada de ayudarle en lo que necesite dentro de mi ámbito», asintió Rocío. Todavía no sabía que volvería a encontrarse con el exnovio de su vecina muy pronto. Al llegar a casa, Rocío se encontró con que el grifo de la cocina se había roto. A la mínima que movía el mando, el agua salía disparada por todas partes. La mujer cortó el agua y salió corriendo al portal para buscar el teléfono de un fontanero entre la publicidad de los buzones. Encontró uno e incluso varios, pero nadie cogía el teléfono un viernes por la tarde. Desesperada, Rocío llamó al dueño del piso. Este le dijo que estaba fuera de Madrid, pero le prometió mandar a un amigo suyo que vivía cerca para que la ayudara. «Pero es de fiar», dudó la mujer. «Trabaja en la policía». Se rió el casero. «No se preocupe». Rocío colgó el teléfono con un presentimiento que se confirmó por completo cuando vio a Fernando en la puerta. «Vaya hola de nuevo». Se sorprendió el invitado. «Las vueltas que da la vida. Ya te digo», se rió Rocío. «Bueno, pasa. Dani me ha dicho que puedo confiarte el arreglo del grifo. ¿Acaso lo dudabas?», bromeó Fernando quitándose las zapatillas. Sin perder el tiempo, el invitado se metió debajo del fregadero de la cocina. Examinó la avería y le pidió que le pasara las herramientas de la mochila que había traído. «Se ha roto la junta. Ahora mismo la cambiamos». «No te preocupes», iba comentando Fernando. «Quedará como nuevo». Media hora después había terminado. El hombre se lavó las manos bajo el grifo de forma exagerada y sonrió satisfecho. Rocío aplaudió. «Deja que te invite al menos a un té con galletas, me sabe mal. Te he sacado de casa y seguro que vienes cansado de tu turno», le ofreció sintiéndose en deuda. «Mi trabajo consiste en ayudar a la gente», respondió Fernando secándose las manos con un trapo. «Pero no le diré que no a ese té, que en mi nevera solo hay telarañas. Vivo solo y no tengo tiempo para cocinar. Uy, también tengo empanadillas». «¿Quieres?», se acordó Rocío. «Son del supermercado, eso sí. Rechazar eso sería un delito», dijo el invitado con humor y luego añadió. «Me haces compañía». Al principio Rocío dudó, pero luego aceptó con un gesto. Media hora después, tenían sobre la mesa 2 platos de empanadillas y 2 tazas de té negro. Una charla intrascendente sobre fontanería derivó poco a poco en los altibajos de la vida de ambos. «Se está muy a gusto aquí, tienes la casa muy acogedora». Fernando se recostó en la silla limpiándose los labios con una servilleta. «No recuerdo que la casa de Marina fuera así, pues parecíais buena pareja».
comentó Rocío apilando los platos en el fregadero. Desde fuera podía parecerlo, pero en realidad éramos muy distintos, explicó el hombre. ¿En qué sí se puede saber?, preguntó la anfitriona. Al mismo tiempo recordó lo que su vecina le había contado sobre Fernando y ahora se negaba a creerlo. Un hombre con su profesión no podía dedicarse a esas cosas. Fernando suspiró como si estuviera decidiendo si hablar o no. Mira, no me gusta hablar mal de la gente a sus espaldas, pero el caso es que Marina resultó ser muy calculadora y retorcida. Intentaba utilizarme para hacer chanchullos inmobiliarios y también usar el dinero de sus clientes para comprar acciones e inversiones de dudosa legalidad. Me decía, tú me sacas del apuro si pasa algo, pero yo no quiero meterme en esos líos. No solo me juego el puesto, sino que luego no podría dormir por las noches, ni hablar, sentenció el policía. Rocío soltó un grito ahogado al escuchar aquello. Sabes que ella me contó exactamente lo mismo, pero de ti, confesó. Vaya. Fernando negó con la cabeza. Es una experta manipuladora. Le da la vuelta a todo para que le beneficie. No quiero ni saber los detalles. No sé si con sus amigas se porta igual, pero ten cuidado por si acaso. Siguieron hablando un rato más, y luego el hombre se preparó para irse recordando que tenía el turno de mañana. Si se te rompe algo más, llámame sin dudarlo, le dijo ya en la puerta, y luego añadió en voz baja. Siento mucho lo que te ha pasado con tu marido. No es una buena persona. Las cosas han venido así, respondió Rocío. Allá, él lo superaré. Gracias otra vez por la ayuda. Fernando le dedicó una cálida sonrisa de despedida, le deseó buenas noches, y salió al rellano. Mateo estaba furioso. Había tenido que volver a casa en taxi. El coche se le había averiado en pleno centro en una calle con muchísimo tráfico. Se paró de repente y se negó a arrancar por mucho que su dueño maldijera y lo intentara. Detrás de él también se oían insultos y pitidos. A los demás conductores no les hizo ninguna gracia el atasco, no le quedó otra opción. Tuvo que llamar a una grúa carísima y avisar de urgencia a un mecánico conocido para que le hiciera un hueco en el taller. 2 horas después, ya de noche, el coche y su irritado dueño estaban en el taller. ¿Qué le pasa a esta tartana?, preguntaba Mateo, golpeando la carrocería con los dedos al chico que rebuscaba por debajo del coche. Lo de tartana es verdad. El mecánico se ajustó la gorra manchada de grasa. ¿Cuántos años tiene? 7, pues ya está todo podrido. Pierde aceite por todas partes. La caja de cambios está destrozada. Hace mucho que no le pasas la revisión. ¿Se puede arreglar? Mateo ignoró la pregunta. Poderse se puede, pero tardaré y no durará mucho, respondió el mecánico, limpiándose una gota de aceite que le había caído en la mejilla. Tendré que desmontarlo entero. Te va a salir por un pico. Te sale más a cuenta comprarte uno nuevo. Mateo escupió al suelo del taller con rabia. Solo le faltaba eso. Ahora mismo no podía permitirse un coche nuevo, y ni loco iba a rebajarse a conducir un coche barato de segunda mano. Arréglalo lo más rápido y barato que puedas. Sacó varios billetes y se los dio al chico. Aquí tienes un adelanto. Haré lo que pueda, pero no prometo nada. El chico se encogió de hombros. Pues esfuérzate más. Estalló Mateo, perdiendo los nervios del todo. Me voy. Quería llegar a casa a su piso limpio, terminarse la pizza que había sobrado del día anterior, darse una ducha caliente, tomarse una copa y caer rendido en la cama. Pero las sorpresas del día no habían terminado para Mateo. Nada más entrar se dio cuenta de que algo iba mal. Alguien había estado allí hacía muy poco. Su escritorio estaba patas arriba, los cajones vaciados sin piedad por el suelo. Todas sus camisas y trajes que estaban colgados en el armario, tirados por la habitación arrugados y manchados de algo, y en la mesa de centro una nota escrita en letras de molde. Te creías que te habías librado de los problemas, pues te vas a llevar una decepción. Mateo, con los ojos inyectados en sangre por la rabia, agarró la nota y la hizo pedazos, con tanta furia como si el papel tuviera la culpa de todas sus desgracias. Tiró los trozos a la papelera junto al escritorio y los pisoteó hasta que el plástico crujió. Se arrancó la corbata del cuello. Al ver que tenía una mancha enorme de aceite de motor, la tiró detrás de la nota destrozada. Un golpe en la puerta le sacó de su ataque de nervios. Era Marina. Uy, creo que vengo en mal momento. Miró avergonzada el desorden a espaldas de su vecino y su aspecto desaliñado. Yo qué sé, soltó Mateo de mala gana. Es urgente. No. Bueno, sí, dudó Marina. El router me está fallando. Quería pedirte que le echaras un vistazo. Perdona,
¿Qué ha pasado? Ahora mismo voy, solo me cambio de ropa. Mateo retrocedió cansado. Espérame en el recibidor. Te han entrado a robar, vecino. Se oyó desde la puerta mientras el hombre se quitaba el traje y se ponía unos pantalones cortos y una camiseta de andar por casa. Ojalá me hubieran robado, refunfuñó Mateo. Es mi exmujer que me está amargando la vida. Oye, pues antes he bajado a comprar y he visto a una chica bajando por las escaleras hace un par de horas. Recordó de pronto la vecina. La verdad es que no le vi la cara, llevaba la capucha puesta, pero por la figura y la altura se parecía a Rocío. Ya está claro, concluyó Mateo con malicia. Espérame un minuto más, por favor. Cogió el teléfono de la habitación, salió a la terraza y cerró la puerta. A través del cristal se veía que el hombre estaba hablando con alguien muy alterado, gritando y haciendo aspavientos. Marina esperaba en la puerta balanceándose sobre los talones. Una sonrisa maliciosa asomaba a su rostro. Vaya día de mierda. Mateo volvió en zapatillas. Primero me echan la bronca en el trabajo, luego se me rompe el coche. Mi exmujer me destroza la casa y encima me llama loco por acusarla con toda la lógica del mundo. Increíble. Desde luego no es normal. Le apoyó Marina poniéndole la mano en el hombro. Te entiendo perfectamente. ¿Te apetece tomar algo? Con un buen vino se pueden hablar de propuestas muy interesantes. Mateo la miró interrogante. Vente, vecino. Marina sonrió aún más y le pasó el brazo por los hombros. Te daré de cenar, te consolaré y te contaré cómo puedes ganar dinero rápido para pagar el arreglo del coche y unas cuantas cosas más. Rocío bebía su café con hielo por una pajita con nerviosismo, sentada en la zona de restaurantes del centro comercial. Había ido a despejarse en su primer día libre después de una semana de trabajo durísima, pero por algún motivo no lo conseguía. Rocío se repetía a sí misma que todo se estaba arreglando, que la vida seguía incluso después de algo tan traumático como un divorcio. Sin embargo, el estrés del trabajo, su nueva situación y las llamadas agresivas de su exmarido hacían tambalear sus convicciones. Ayer por la noche Mateo volvió a llamarla hecho una furia. La acusó de que si no paraba con sus jueguecitos vengativos para sacarle de quicio, la iba a denunciar a la policía. Le exigió que le devolviera las llaves del piso, de las que Rocío se había olvidado por completo, y no quiso escuchar ninguna excusa. Y es que la mujer no entendía qué estaba pasando, qué notas, qué destrozos. Mateo no le explicaba nada con claridad, solo la atacaba. Al final, Rocío, haciendo de tripas corazón, decidió ir en persona a hablar con su ex, devolverle las llaves y desentenderse de aquella historia tan rara. La mujer miraba las noticias en las redes sociales y no encontraba las fuerzas para levantarse. Alguien se paró a su lado. Perdona, ¿me puedo sentar contigo? Es que todas las mesas están ocupadas. Sonó una voz masculina a su lado. Rocío levantó la cabeza y reconoció a Diego, el compañero de trabajo de su exmarido. Mateo lo había llevado un par de veces a casa para tomar algo y charlar. Claro, Diego, siéntate. Ella sonrió amablemente y quitó el bolso de la silla de al lado. Rocío, ¿verdad? El hombre también la reconoció. Qué pequeño es el mundo. A veces demasiado, asintió Rocío. Tuvieron la típica conversación de dos personas que apenas se conocen. Diego se quejó de que había quedado allí con una chica y le había dado plantón. Así que había decidido ahogar sus penas con un par de hamburguesas. Pues Mateo no pierde el tiempo, contaba Diego mientras masticaba un trozo de carne. Se ha liado con una vecina, se ha comprado un traje carísimo y ha cambiado de móvil. Y no sé de dónde saca el dinero porque este trimestre todavía no nos han dado los bonus. ¿Cómo? ¿Qué has dicho?, preguntó Rocío. La conversación empezaba a cansarle, pero esos datos nuevos la despertaron de golpe y no para bien. Mateo estaba con Marina. Después de lo que le contó Fernando, la opinión de Rocío sobre su antigua vecina había cambiado. Por supuesto, no se creía del todo lo que había oído, pero había sacado sus propias conclusiones. Había dejado de escribirle a Marina y ella tampoco parecía tener interés en hablarle. Que se ha liado con la vecina de abajo, te digo, repitió Diego bajando las patatas fritas con un trago de refresco. Una rubia muy arreglada. Rocío apretó los labios. Estaba claro que Mateo y ella se habían divorciado, pero que la hubiera sustituido tan rápido y encima con quién. Dolía y mucho. Por cierto, ¿qué planes tienes para hoy?, preguntó Diego, tras terminar de engullir su comida. Rocío se dio cuenta de que el compañero de su exmarido quería seguir hablando con ella en otro sitio, tirándole los tejos sutilmente. Tengo muchas cosas que hacer.
negó con la cabeza. Llevar unos papeles al trabajo, un montón de recados. Además, ya llevo mucho rato aquí sentada. Pero si me has dicho que librabas... Arrastró las palabras Diego decepcionado. Sí, oficialmente, pero extraoficialmente me toca trabajar. Improvisó Rocío. Bueno, Diego, me voy. Ya nos veremos. Vale, adiós. Se despidió Diego mirándola marchar con cara de pocos amigos. Su plan de pasar el día en compañía femenina se había ido al traste. Mateo le había escrito diciendo que saldría tarde de trabajar. A su propuesta de dejarle las llaves al conserje o debajo del felpudo, se negó en rotundo. «Me esperas que no te vas a derretir». Le soltó el hombre con sarcasmo por teléfono. «Para colarte en mi casa cuando no estoy sí tienes valor, pero para darme la cara te acobardas». Rocío se rindió. Solo tenía una cosa clara. No iba a permitir que manchara más su nombre. Le venían a la cabeza todas las técnicas que había leído sobre cómo tratar con personas como Mateo. Como no se había dado cuenta durante su matrimonio de que su marido era así, volver a entrar en el edificio donde habían vivido varios años que ella creía felices no fue fácil. No tuvo que esperar en la calle. El tiempo empeoró de repente y cayó un chaparrón sobre Madrid. La mujer entró corriendo al portal, suspiró y decidió subir a la planta. El ascensor la recibió con su zumbido habitual, subiendo la cabina con suavidad. Pero no llegó a la última planta y abrió las puertas un piso más abajo. Rocío sabía que esos fallos pasaban a veces, así que no volvió a pulsar el botón. Subir un tramo de escaleras no le costaba nada. En el rellano había 4 puertas, y una de ellas no estaba cerrada del todo, dejando una fina rendija abierta. Rocío se dio cuenta de que era la puerta de Marina. Estaba a punto de pasar de largo en silencio, cuando desde dentro escuchó la voz de su vecina y, por lo visto, de una amiga suya. «De verdad se ha tragado tus mentiras y ha pedido un préstamo poniendo el coche como aval», terminaba de preguntar una voz de mujer desconocida. «Claro que se lo ha tragado», confirmaba Marina con orgullo. «No le queda otra. Tiene una hipoteca brutal. El coche está en las últimas. Debe dinero del taller. Aquí el truco está en saber tirar el anzuelo. Y ya está. Los tontos como Mateo son como caballos con anteojeras. No ven más allá del dinero fácil. Prométele un yate y te dará sus salvavidas para conseguirlo». Rocío se quedó petrificada a un paso de las escaleras y casi dejó de respirar. «¿Y cómo le vas a demostrar que tu sistema funciona?», volvió a preguntar la amiga. «Le pagaré unos supuestos intereses de su inversión en un par de semanas», se rió Marina, «que por supuesto sacaré de su propio dinero». La otra mujer también soltó una risa malvada. «¿Y cuánto tiempo vas a poder sacarle el dinero así?», fue la siguiente pregunta. «Mira, todo el tiempo que pueda», respondió la vecina. «Es el candidato perfecto. Ha echado a su mujer. Ahora no hay nadie que me moleste. Por cierto, menuda mosquita muerta era. Ni siquiera tuve que esforzarme mucho para que lo dejaran. Y ahora le estoy destrozando los nervios, haciéndome pasar por ella, para asegurarme de que no se me escapa». «¿Y cómo te las apañas para hacer eso?», se asombró la amiga. «Le robé las llaves de su casa hace un par de meses», presumió Marina. «Cuando se murió la vieja estaba claro que a su matrimonio le quedaban 2 telediarios. Y ahora solo tengo que colarme de vez en cuando, revolverle las cosas y dejarle notitas, para que el tontito de Mateo la llame para gritarle, y luego yo le consuelo, pobrecito, y de paso le ofrezco mis chollos. Que son chollos para mí, claro». Rocío seguía de pie en el rellano, entre los 2 pisos de puntillas como una sombra. De verdad Marina llevaba todo este tiempo jugando tan sucio y sin escrúpulos, y ella que le había cogido cariño. La consideraba su amiga, confiaba en ella, le contaba sus secretos. A Rocío le entraron náuseas, ganas de ducharse, y al mismo tiempo sintió una rabia tan grande que las mejillas y el cuello le ardieron al instante. Fernando no había exagerado ni un pelo. Antes de ayer le propuse vender la casa del pueblo de su madre e invertir el dinero. Le dije que para qué la quería, que se estaba cayendo a pedazos, llena de malas hierbas y todo eso. Marina se acercó a la puerta sin darse cuenta todavía de que no estaba cerrada del todo. Él pareció estar de acuerdo, se puso a mirar los papeles para ver por cuánto podía venderla, y resulta que su difunta madre le dejó la casa a la tonta de Rocío en herencia antes de morir. Madre mía, el cabreo que pilló, pero ya no se puede hacer nada. Decidió que no se lo iba a decir y que la muy idiota nunca se enteraría. Rocío estuvo a punto de gritar, pero se tapó la boca con la mano a tiempo. «Ahora voy a comerle la oreja para que invierta con el piso», continuaba Marina.
He revisado todas las escrituras. Está a nombre de su madre, pero legalmente ya es suyo. Ahí sí que puedo sacar una buena tajada si meto a la gente adecuada. Oye, ¿no has cerrado la puerta? Ya te dije que tenías que dar un buen portazo. Rocío se pegó a la pared. La cabeza de Marina asomó un poco por el rellano, miró rápidamente las puertas de los vecinos y se volvió a meter dando un portazo. No vio a Rocío. Estaba justo a la vuelta de la esquina, a 10 centímetros del marco de la puerta. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor, en la última planta, el mismo que había bajado un minuto antes. Rocío supo que era Mateo que volvía. «Hombre, por fin te has dignado a aparecer». La saludó con su tono habitual, viéndola subir por las escaleras. «Mateo, escucha, tenemos que hablar», empezó Rocío. De verdad, Mateo fingió sorpresa. Menuda novedad. Abrió la puerta de forma exagerada invitándola a entrar y añadió con veneno. «Ah, claro, si tú no necesitas invitación. Entras cuando te da la gana». «Mateo, no soy yo, es Marina», soltó Rocío de golpe ya en el recibidor. «Ella lo ha planeado todo. Es una estafadora, quiere aprovecharse de ti». El hombre solo sonrió con desprecio empujándola hacia adentro. Qué raro y violento se sentía Rocío en el recibidor de la casa donde hasta hace poco era la dueña. «Marina me está ayudando a vivir como siempre he querido». Entrecerró los ojos Mateo. «Y tú solo sabes decir tonterías. Dame las llaves». «Sí te robó las llaves cuando todavía estábamos juntos», continuó Rocío con vehemencia. «Ella entra aquí. Quiere quitarte todo lo que tienes. No te fíes de ella, Mateo. Dame las llaves», repitió el hombre enfadado. «Y llévate tus estúpidos libros». Le dio una patada a una caja con libros de psicología que Rocío se había olvidado allí. Cuando Rocío sacó las llaves del bolso, Mateo se las arrancó de las manos con brusquedad. Luego se acercó amenazadoramente a su exmujer, que se encogió contra la pared, y le soltó entre dientes: «Lárgate de mi vista y ni se te ocurra volver a meterte en mi vida. Tus delirios sobre Marina se los puedes contar a otro. La envidia de las mujeres es muy mala. Te aconsejo que no vuelvas a cruzarte en mi camino. Y ahora coge tus trastos y a la calle». Unos segundos después, Rocío estaba en el rellano con la caja en las manos. Le temblaban los dedos y se le saltaban las lágrimas de la impotencia. Mateo, como siempre, no la había tomado en serio. Quizás no debería haber intentado advertirle, pero si se hubiera callado, se habría rebajado al nivel de Marina. «He hecho todo lo que he podido», dijo Rocío en voz baja, y pulsó el botón del ascensor. Tenía la conciencia tranquila, aunque el corazón le pesara. Aquel final de otoño estaba siendo sorprendentemente cálido, a pesar de que el invierno estaba a la vuelta de la esquina. En algunos jardines todavía florecían crisantemos rojos, y los olmos mecían sus ramas con las últimas hojas secas. Por la carretera avanzaba un coche. En el asiento del copiloto, una mujer se pintaba los labios mirándose en el espejo del parasol. «¿No es demasiado atrevido este pintalabios rojo?», le preguntó Rocío a Fernando, que iba al volante. «Que va al revés», asintió él con seguridad. «Te resalta los ojos azules». Rocío se miró una vez más con ojo crítico y subió el parasol. «Todavía no me creo que doña Carmen me regalara la casa del pueblo», dijo la mujer. «Bueno, tú misma has visto los papeles del notario, así que no hay ningún error», respondió Fernando. «La cuidaste durante mucho tiempo. La pobre mujer quiso agradecértelo. No me extraña nada. Qué raro y qué triste que una mujer con un corazón tan grande criara a un hijo tan avaricioso, egoísta y materialista», concluyó Rocío con tristeza. «Todo eso es agua pasada, no le des más vueltas», la animó el hombre. «Y pensar que estudié psicología por él, para entenderle mejor, para conectar, para poder hablar. Y resultó que no sirvió de nada», recordó la mujer. «¿Cómo que no sirvió de nada?», comentó Fernando en tono conciliador. «Te has convertido en una profesional excelente y ayudas a los que más lo necesitan, los niños». Rocío sonrió levemente y miró por la ventanilla. Habían pasado 4 meses desde aquella conversación en el rellano y las cosas habían cambiado mucho. Rocío dejó el centro de menores al darse cuenta de que el ambiente era demasiado duro para ella, y empezó a trabajar en un centro de desarrollo infantil. Allí la joven psicóloga daba talleres para padres e hijos, enseñándoles con juegos y ejemplos prácticos lo importante que es la confianza y la comprensión en sus relaciones. Tampoco dejó las consultas online con adolescentes, convirtiéndose en una de las mejores especialistas de la web. La mujer se dio cuenta enseguida de que le gustaba a Fernando,
pero todavía no estaba preparada para empezar una relación seria. Acababa de cogerle el gusto a vivir sola, a disfrutar cocinando platos sencillos. El casero le había dejado tener un gato en el piso alquilado que en esos meses se había vuelto mucho más cálido y acogedor a pesar de los muebles antiguos. Fernando respetó su decisión. Como resultado, los nuevos vecinos simplemente se visitaban, paseaban, pasaban veladas románticas juntos y de vez en cuando salían a cenar. Rocío intentaba no pensar en Mateo ni en Marina. Borró todas las fotos con su exmarido, dejó de sufrir poco a poco, y hacía un par de días se había vuelto a encontrar con Diego en el supermercado. Resultó que el compañero de su exmarido también vivía por la zona. El conocido, muy hablador y aburrido, la acompañó un rato y le soltó de golpe todas las novedades sobre Mateo, que a Rocío la verdad no le importaban demasiado. Hacía un mes que le habían despedido de la empresa con un escándalo tremendo y una demanda judicial. Según los rumores de la oficina, Mateo había utilizado el dinero de los inversores para fines personales y lo había ocultado durante mucho tiempo. Y cuando todo salió a la luz, por supuesto, no pudo devolverlo. La empresa se vio envuelta en un proceso judicial enorme. Hasta salió en las noticias. El antiguo directivo se enfrentaba a cargos penales. Durante la investigación salieron a la luz muchos más detalles. Al final, las deudas y multas de Mateo superaban el valor de su ático. Le van a caer 10 años, si no son más, decía Diego con malicia. En cuanto le pillaron se le bajaron los humos de golpe. Le han bajado los pies a la tierra. Y su amiguita, ¿qué? No se contuvo Rocío. También la van a juzgar. En lugar de responder, Diego se encogió de hombros. De ella no sé nada. Parece ser que solo han podido demostrar la implicación de él. Al final se salió con la suya y se ha ido de rositas. Pensó Rocío con fría resignación. Esa misma noche se lo contó todo a Fernando y él le confirmó la historia. Me enteré por unos conocidos. Ya sabes que en la policía nos conocemos todos, explicó el hombre. No quería contártelo. Estabas empezando a levantar cabeza. Rocío solo suspiró. La noticia de que su exmarido iba a ir a la cárcel no le alegró, pero tampoco le dio pena. No quería venganza a pesar de todo. La habían educado así. ¿Qué vas a hacer con la casa de tu exsuegra?, le preguntó Fernando saliendo de la gasolinera. Ahorraré para reformarla, respondió Rocío sin dudar. La arreglaré y me iré a vivir allí para siempre. El autobús te deja en Madrid en un momento. Hoy nos instalan el internet. Y en verano tiene que ser una maravilla. Sentarse en una tumbona debajo del manzano con una taza de té y pasar consulta por videollamada. Un lujo. Estoy de acuerdo, asintió Fernando. ¿Y cómo te las vas a apañar tú sola allí? ¿Y quién ha dicho que vaya a estar sola?, sonrió Rocío. Te invitaré a que me ayudes de vez en cuando. ¿Y a lo mejor me invitas a quedarme para siempre?, preguntó el policía tras una pausa. La mujer apoyó la cabeza en su hombro. A lo mejor te invito, dijo con un tono pícaro pero lleno de ternura, cerrando los ojos. Fernando le acarició la frente con la mejilla derecha sin pedirle una respuesta más directa y siguió mirando a la carretera. La carretera les llevó hasta la urbanización, donde en una pequeña parcela, haciendo esquina, se alzaba una casa de 2 plantas con el tejado rojizo. Y tras la sencilla valla, asomaban los últimos racimos de serval. Parecía que en aquella casa pronto volverían a escucharse risas felices, un ajetreo agradable y sentimientos sinceros, sin falsedad ni egoísmo, sentimientos cálidos y de verdad con olor a té, de moras, a miel y a cerezas.